Bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos con la parte 2 de un mensaje que el Señor nos dio hace un par de meses atrás, que se denomina Apreciemos la fidelidad de Dios. Está basada en el texto de Salmo 36:5. Le voy a pedir que me acompañe a su lectura. Salmos capítulo 36, versículo 5. Bueno, vamos a leer desde el 1 al 5. Amén. Dice así, Salmos 36, del 1 al 5. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad en su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Este es el versículo clave, base. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Vamos a leer una vez más. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por todo el amor y la bondad que nos das día a día. Apreciamos, Señor, que no estamos solos aquí en la tierra, que tenemos tu presencia prometida con nosotros cada día, que como estuviste con Moisés, con Josué, así tu presencia va delante de nosotros. Nos abres camino, Señor, y siempre al otro lado cantamos nuestras alabanzas para ti, Señor. Gracias, porque ahora tu Espíritu mora en nosotros. Somos tus hijos, como dice, Señor, la declaración que hemos leído. Gracias, quédate con nosotros y bendícenos con tu palabra. Háblanos, Señor. Y mientras nos habla, ministra arrepentimiento de pecado. Mientras levantas tu voz, Señor, te pedimos que produzcas salvación en los corazones. Regeneres los corazones para que levanten su corazón y te lo entreguen a ti este día, Señor. Mientras tú, Señor, clamas de los cuatro vientos, Señor. Ministra sanidades. Mientras ellos escuchan tu palabra, Señor, que tú puedas ministrar sanidades aquí, en los hospitales, en sus casas, en esta nación y fuera de esta nación, Señor. Mientras tú nos predicas, Señor, ministra santificación, reparte dones de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Mientras tú, Señor, levantas tu voz con autoridad, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe cerrojo, desmenuza grillo, pudre y destruye todo yugo de esclavitud, de pecado, Señor, en nuestras vidas y en el pueblo, Señor, que tú estás llamando este día. Mientras tú, Señor, alzas tu voz y de tu presencia, Señor, salen relámpagos, truenos y voces, Señor. Rompe y quiebra el cetro opresor del diablo sobre la gente. Mientras, Señor, tú, Señor, levantas con autoridad tu gran voz. Rompe y quiebra el cetro, la vara opresora del diablo sobre la gente, dando a entender que su reino, que su potestad ha llegado a su fin, Señor, en su vida. Gracias, Señor, por abrir los cielos y bendecirnos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de tu palabra. Lo recibimos, Señor, de ti. Y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén y amén. Policarpo de Esmirna. Hoy que estamos con nuestro pastor llevando el diplomado de la historia de la iglesia, ¿verdad? Precioso, estuvo los 2 miércoles pasados, el anterior y este último. Así que no se lo pierda, hermano. No se pierda, ya sea que venga directamente, lo animamos, porque hay una adoración preciosa el día miércoles aquí, los martes también. Así que no se pierda la historia de la iglesia. El pastor nos decía en la primera sesión, en la primera clase que nos daba, lo importante que es saber la historia de la iglesia y cómo nos cuida para estar firmes en la doctrina que Dios nos ha dado, que es su santa palabra. Amén. Así que este Policarpo de Esmirna, hermanos, se dice que
era uno de los discípulos de Juan, el discípulo amado del Señor. Entonces este Policarpo fue uno de sus discípulos y fue nombrado por Juan, se dice en la tradición, en la iglesia de Esmirna. Usted va a ver ahí en el libro de Apocalipsis cómo el Señor manda sus cartas a todas las iglesias, y entre ellas está la iglesia de Esmirna, y ahí va a ver que no tiene ningún reproche para ella. No hubo ningún reproche para ella, y si estaba ahí ya Policarpo, no hubo ningún reproche para él. Solo le dijo: vas a ser probado, van a ser metidos a la cárcel, Satanás va a hacer con ustedes muchas cosas, pero no temas que yo te daré la corona de la vida, le dijo Dios a Policarpo. Y este hombre, hermano, se mantuvo firme desde joven, desde que empezó a caminar con el Señor, y así llegó anciano sirviendo a Dios como obispo, tremendo hombre de Dios. Pero llegó el tiempo de la persecución, le llegó el mal de la persecución. Y estando en esa condición, hermanos, él anduvo huyendo al principio, pero después dijo: ¿para qué huir? Mejor enfrentar lo que Dios tenga para mí. Así que ya no siguió huyendo, porque cuando huía, la gente que lo estaba protegiendo a ellos los sacrificaba, los ajusticiaba en el tiempo del Imperio Romano. Así que llegaron los guardias del imperio, y donde estaba Policarpo, lo que hizo fue, les dijo: déjenme orar un ratito, aquí les van a servir de comer. Así que a los verdugos les sirvieron de comer en su casa. Y cuando salió de ahí, lo apresaron, y los mismos guardias dijeron: pero si este hombre es tan manso, tan sencillo, no era necesario que hiciéramos todo este alboroto. Y se lo llevaron a las autoridades, y las autoridades le dijo: solo te pedimos una cosa, que quemes incienso para el emperador romano Antonio Pío, que es el que estaba en ese entonces. Solo eso, y renuncies a tu cristianismo, y renuncies a ese que tú llamas rey, que está muerto, le dijeron. No, le dijo: no puedo. Están las fieras ahí esperando por ti, échenmelas. Ah, bueno, entonces te vamos a mandar al fuego. Mándeme al fuego, que me queme. Ese fuego se extingue en un momento, pero el fuego eterno que ha de caer sobre ustedes, ese nunca se va a extinguir. Amén. Así es que no vas a echarte para atrás, no vas a renunciar a tu fe. No, le dijo, no puedo traicionar a aquel que durante 86 años ha sido fiel conmigo, me ha dado vida y tengo eterna redención con él. No lo traicionaré hoy ni nunca por nada, exaltando la fidelidad de Dios. Esa fidelidad de Dios, hermano, se veía cuando él estaba siendo consumido por las llamas, y todo el mundo admiraba la cara de ángel que tenía este Policarpo, como Esteban, que fue el primer, ¿cómo llamamos? Mártir. Este es uno de los primeros mártires también, Policarpo. Hoy Policarpo, hermanos, está en la casa del Padre, amén, junto a Cristo Jesús y a todos, porque fue uno de los primeros, lo vamos a ver en la historia de la iglesia, uno de los primeros padres, o de los primeros obispos y padres apostólicos de la iglesia, Policarpo, junto con Clemente de Roma y otro por ahí. Bueno, hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos como esta gente, agradecidos, apreciando la fidelidad de Dios. Amén. Y usted tanto que habla y grita, es que mire, hermano, yo tengo mi historia también. Yo toda mi vida fui desagradecido, y conocí a Cristo y seguí desagradecido. Cuando cumplí 50 años, es decir, hace poquito, amén, gracias, somos contemporáneos, así que vamos bien. 50 años, mis hijos le pidieron permiso al pastor Francisco para entonar un canto, para darle gracias a Dios por mis 50 años. Y el canto, usted ya lo conoce, dice: quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la razón de amarte con mi vida entera.
Bonito el canto, pero a mí no me gustó. No me gustó. ¿Por qué? Porque siempre fui desagradecido. Por fuera sonríe, por fuera doy gracias, pero por dentro desagradecido. No voy a levantar la mano, habrá alguno por aquí así, o alguna. El esposo que le ha dado, los hijos que le ha dado, la familia que le ha dado. Siempre fui desagradecido, nunca agradecí. Hoy el Señor en los últimos años me ha enseñado a agradecer. Después de un par de pruebitas de puro fuego, he aprendido, hermanos, a darle gracias a Dios por todo, como dice la Escritura. Yo recuerdo que mi madre, ella viene una vez al año generalmente, y viene cargada de cosas para mi esposa, para mis hijos y para mí. Y me traje zapatos, de todo. Porque quiero decirle, hermano, aquí entre nos, todo lo que usted ve que un servidor se pone son regalos. O sea que usted de regalado se viste, sí. Sí, yo de regalado. Es raro que compre algo. Incluso mi esposa, Dios la usa para regalarme algún traje allá, de vez en cuando. Esto que vea usted, ella me lo regaló cuando cumplí 50 años, pero yo me lo puse ahí. Quiero decirle, hermano, que mi madre entre hace como unos 15 años, 20 años, me trajo un traje lindísimo. Y me dijo, mira, me dijo, precioso el traje, pero a mí no me gustó. Yo lo vi, sí, le dije. No me gustó. Desagradecido. Ella lo notó, pero como yo creo que podría estar viviendo ahí en línea, ella vive en Estados Unidos. Como toda madre comprensiva y amorosa, no dijo nada. No dijo ni siquiera un gesto de desagradecido. No, dijo, tal vez medio, uno le hace así. Desagradecido por dentro. Y quiero decirle, hermano, que ese es el traje que más me gustó con los años. Es el traje que más veces me he puesto. Y es el traje más viejo que tengo y todavía me lo pongo. Todavía lo ocupo para ir a mi trabajo. Y cuando lo veo le digo, gracias, Señor. Hasta ahora empiezo a ser agradecido. Hermano, Dios quiere que apreciemos su fidelidad. Y el primer punto de este mensaje, hermano, comienza con eso. Aprecie la fidelidad desde su conversión. Aprecie la fidelidad de Dios por su conversión. Fue algo grande, el milagro más grande que ha ocurrido en su vida es su conversión. La misericordia de Dios ha permitido que usted, hermano, toque lo eterno, llegue al cielo en oración. ¿Acaso usted cuando ora no siente la presencia de Dios? Hoy no hemos estado en su presencia. Pues eso, hermano, no lo tiene cualquiera. Eso solo lo tienen de manera exclusiva los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Ese es el gran regalo. Y yo hasta en eso he sido desagradecido. Pero el Señor me ha mostrado que debo apreciar su fidelidad desde mi conversión. Quiero que vaya conmigo, hermanos. Tomaremos ahora el texto de segundo libro de Reyes, capítulo 4. Es la historia que usted ya conoce, la historia de la tsunamita, del profeta Eliseo y la tsunamita. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Todavía algunos están ahí esperando. Amén. Número 1, decíamos, aprecie la fidelidad de Dios desde su conversión. Dice así, segundo libro de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que la invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Hermanos, cuando nosotros leemos esta parte, nos enchufamos con la tsunamita.
Y decimos, qué linda la tsunamita, mire qué preciosa, cómo recibe al varón de Dios, a Eliseo, y cómo aquí la vemos a ella intercediendo por ella, en su esposo, para que le hagan un cuarto con cama, mesa, silla y candelero. Qué linda la tsunamita. Hermano, no se centre hoy en la tsunamita, céntrese en el amor de Dios buscando a la tsunamita. ¿Cree usted, hermano, que esto está registrado ahí de manera aleatoria o por casualidad? No, hermano. En ese tiempo que Eliseo anduvo por ahí, en ese tiempo las 10 tribus del norte estaban perdidísimas. ¿Sabe quién había sido su rey? Sus reyes los últimos años habían sido Omri. ¿Y su hijo quién? Acab. ¿Y su esposa? La terrible Jezabel. Y ahora estaba su hijo Joram en este tiempo. Y la tsunamita estaba viviendo en esa parte norte de Israel que se llamaba Sunem. ¿Y cree usted que casualidad que Eliseo, cuando pasaba por Sunem, pasaba por la casa de la tsunamita? No, no es casualidad. Yo quiero que vea ahí el amor de Dios. Usted no ha buscado a Cristo, Cristo te ha buscado a ti. Y por eso estás aquí, y por eso tienes eternidad. Y eso vale más que cualquier tesoro, cualquier riqueza de este mundo. Tener a Cristo, con Él tienes todo. Sin Cristo no tienes nada. Esa es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Y cuando dice yo soy la verdad, es que esa es la verdad. Si tienes a Cristo tienes todo. Si no tienes a Cristo no tienes nada. Y esta tsunamita tenía todo. ¿Y por qué dice eso? Porque la escritura dice que la tsunamita era una mujer importante. Mire el versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que la invitaba insistentemente. Esta mujer era importante. Esta mujer tenía dinero. Esta mujer era rica. Bueno, no dicen que los ricos no entrarán en el reino de Dios. ¿Quién le ha dicho a usted que los ricos no van a entrar en el reino de Dios? Van a entrar. Y hay ricos allá. Ejemplo, Abraham. ¿O era pobre Abraham? Era pobre Abraham. Si viniera aquí, diríamos, wow, mire los camellos que trae. Se admiraría de todas las riquezas que tenía Abraham. Lo que el Señor dijo es que es difícil que un rico entre en el reino de Dios, porque él no tiene puesta su confianza en el Todopoderoso, sino en el pisto. You know, money. ¿Sabe? You know esta seña. Yo recuerdo que teníamos una tía en la familia muy divertida. Ella se convirtió al Señor y está con Él, y Dios me dio el privilegio de bautizarla, hermana de mi mamá. Y siempre decía a sus hijas, a sus sobrinas, y hasta mi hija Katia le dijo, mira, le dijo, hija, siempre que veas a un hombre, busca que verde, le decía. ¿Sabes qué es que verde? ¡Que verde! ¿Y qué color es el dólar? Verde. ¡Que verde! El Señor no hace excepción de personas, hermano. Él ama a los grandes, a los chicos, a los ricos y a los pobres. A todos lo ganó con su sangre preciosa. Y por eso es que vivimos y servimos y lo alabamos y estamos con Él, unidos por la eternidad. Y Él nos hace perseverar hasta el fin. Amén. Hermano, quisiera tomar un segundito para decirle, hermano, que este Eliseo, gracias a que nuestro pastor día a día, hasta a todos esos videos diarios, todos ven los videos diarios. Vamos a pasar aquí un escáner del corazón. O vamos a poner ¿cómo sería? Un mentirólogo. Vea, un termómetro de las mentiras. Esos videos, hermanos, llevan un esfuerzo de nuestro pastor Javier y de nuestro pastor Francisco. Y ese esfuerzo es para nosotros. Sus horas que ellos pasan metidos ahí
para que pueda salir un video editado y que pueda llegar a nosotros y pueda tocar nuestros corazones y darnos una gran bendición para el día. ¿Cuántos dicen amén? O nuestro pastor Francisco, o nuestro pastor Javier, es una gran bendición. Es la palabra de Dios para nosotros, hermano. Pues ahí nos ha enseñado nuestro pastor que toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Y aquí cuando vemos Eliseo, Eliseo es una sombra, nos decía el pastor, una figura, decía en la clase del miércoles, una figura, una sombra de Cristo. Porque si usted ve a Eliseo, hermano, hace milagros. Si usted lee los primeros capítulos de el segundo libro de Reyes, va a ver los grandes milagros que hizo el profeta Eliseo. Resucitó a la hija de esta mujer, le dio un hijo que no tenía. Claro, Dios haciendo milagros a través de ella, a través de él, a través de Eliseo, pero era Dios. Hay unos tipos preciosos aquí. Por ejemplo, hermanos, entre Elías y Eliseo, usted sabe que Elías era un hombre de fuego, era un hombre de gran fuego, de gran llenura, de gran poder. Pero hermano, Eliseo también. Y ahí quería, hermano, nada más destacarle de que una vez oí que alguien predicaba sobre Jesús y sobre el Espíritu Santo, y decía que Jesús se iba pero dejaba uno con el mismo poder que él, de la misma categoría. Pero esta persona hacía esta comparación y decía: es como que usted le den un vehículo en la agencia nuevo y le falle, y usted le lleva a la agencia y le dice: mire, fíjese que me salió malo, me está fallando esto, déjelo, tome, llévese este, mientras le arreglamos este, usted va a andar este carro, y le dan otro igual. Bonita comparación, ¿verdad? Pero las mejores comparaciones están aquí en la Escritura, hermano. ¿Y qué más? Elías, hermano, que fue llevado por ángeles en carro de fuego mediante un torbellino al cielo y no vio muerte. Pero hermano, no quedaron solos, quedó otro de la misma categoría de Elías, y era Eliseo. Que todos los hijos de los profetas estaban ahí. Ajá, ya te van a quitar a tu señor. Sí, les decía: cállense. Mirá, que iban para el Jordán, iban para bueno, las ciudades que estaban ahí cerca, Jericó, ¿verdad? Que vamos para Jericó, que vamos a ir a otras ciudades que mencionan ahí la Biblia. Y en ese momento todos le decían: te van a quitar a tu amo. Y él decía: cállense. Y llegó el momento, y el Señor Elías le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y le dijo: una doble porción de tu espíritu, del espíritu que hay en ti. Quiero una doble porción. Cosa grande has pedido. Si me ves cuando sea arrebatado, lo recibirás. Y así fue. Vio cuando fue llevado en un carro de fuego en el torbellino a Elías sin ver muerte. Nunca murió. Elías vive y está allá con el Señor. Mire, hermano, cuando terminó eso, todos que quedaron viendo, vaya, quedó Eliseo. ¿Y hoy cómo va a ser? Ya no tiene su Señor. Y nosotros nos quedamos sin profeta como Elías. Y como antes de llegar a ese lugar habían pasado el río Jordán y lo habían atravesado, cuando golpeó las aguas del mar, Elías, se abrieron las aguas y pasaron en seco. Y hoy había que pasar el río de nuevo. Y estaba otra vez Eliseo frente al río. Y entonces dijo Eliseo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y golpeó las aguas y se abrieron. Y pasó en seco. Cuando lo vieron, los hijos de los profetas dijeron: wow, el poder de Elías está ahora en Eliseo. Así es, hermano. Dios, Jesús, se fue al cielo en una nube, pero aquí está su Espíritu Santo en la tierra, y Él está con nosotros, y por Él podemos tener todas las bendiciones dentro de la iglesia hasta que seamos redimidos en nuestros cuerpos. Sí, y este Eliseo estaba ahí en la casa de la tsunamita y llegó por ella. Así, hermanos, no sé si le parece a usted familiar que si yendo por Sunem, Eliseo pasó por la casa de la tsunamita. ¿Para qué? Para atraerla a Dios, para que recibiera el plan de Dios y tuviera bendición toda su vida sobre la tierra, porque era una mujer casada pero sin hijos. Y mire, hermano, usted puede ver otro pasaje en el Nuevo Testamento con el Señor Jesús. Cuando Jesús iba para Jerusalén, le era necesario pasar ¿por dónde?
por Samaria. Sí, no era necesario que pasara por Samaria, pero él decidió pasar por Samaria. Él amaba a los samaritanos. Los judíos no, pero él sí amaba a los samaritanos. Y se fue donde una mujer que tenía, ¿cuántos maridos había tenido? 5 maridos había tenido. Y el que ahora tenía no era su marido, era ajeno. Pero el Señor pasó por ella y le habló y le dijo: dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Y empezó la samaritana a hablarle de las cosas que ella sabe. Y Jesús, el Señor, le empezó a hablar de cosas celestiales. Hermanos, los que no han nacido de nuevo no entienden las cosas celestiales. Jesús vino precisamente a eso, a concedernos el regalo de la salvación, a que nosotros fuéramos nacidos de nuevo, que el Espíritu de Dios nos regenerara, nos hiciera renacer y nos diera un nuevo corazón, nos quitara ese corazón de piedra y nos pusiera un corazón de carne, como dice el profeta Ezequiel, y su Espíritu habitara entre nosotros. Eso es cosa grande, hermanos. Amén. Dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que rico en misericordia, nos dio vida junto a Jesucristo, sentándonos en los lugares celestiales con Cristo. Y habla como que ya estamos allá. Amén. Y todavía estamos aquí en la tierra. Hermanos, es necesario que nosotros y nuestra familia puedan apreciar el milagro más grande. Es la conversión, es el nacimiento, el nuevo nacimiento. Y cuando vemos, hermanos, esta mujer y vemos a Eliseo, cómo pasaba por ella y cómo Jesús pasó por la samaritana. ¿Sabe usted que la tsunamita, Dios la usó? Y sus testimonios llegaron hasta oídos del rey Joram para testimonio de él. Amén. Había propósito. Esa tsunamita Dios la había escogido. Amén. Y también a la samaritana Dios la había escogido. Y no el Señor la usó, pues. Y le dijo: miren, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No es este? ¿No será este el Mesías? Y el pueblo de Samaria recibió el evangelio y lo abrazó. Gloria a Dios por eso. Sí, hermanos, Dios ha hecho un milagro grande en nosotros. Y eso yo quiero llamar su atención, por favor, para que aprecie lo que Dios ha hecho. Mire, por favor, en Juan capítulo 3, versículo 16. Es uno de los pasajes más conocidos de la Escritura. Juan capítulo 3, versículo 16. Amén. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios nos dio a Jesús para que vivamos. Dios nos dio a Jesús para que vivamos. Y Dios nos trae a Jesús para que no muramos nunca. Amén. Yo recuerdo que hace muchos años, no sé si ya le he contado yo, leí en la parte de atrás de estos autobuses que a veces uno va en el tráfico y a veces pone cosas de la Biblia o pensamientos de la palabra de Dios, aunque no citen el texto. Pero había uno que me llamó la atención y yo me fui detrás de él. Yo creo que hasta me desvié de la ruta por irme detrás de él, porque me impresionó lo que decía. Decía algo así: si tú naces una vez, vas a morir 2 veces. Pero si naces 2 veces, solo vas a morir una vez. Wow, dije yo, y esto, y lo volví a leer. Por eso que creo que me desvié allá por la Sacamil, fui a parar. Es broma, hermano, no es para que no se me duerman. Ya veo algunos que están cabeceando ahí. Pero sí me impresionó. Si tú naces una vez, morirás 2 veces. Y si naces 2 veces, morirás una vez. Hermano,
usted es necesario que nazca otra vez. Hermano, ya tengo yo 80 años. Ahí está Nicodemo. Mire, por favor. Capítulo 3, versículo 3. Del mismo pasaje que estamos leyendo, de que amó Dios al mundo. Ese es casi como el epílogo, como el final que el Señor escribe y pone en el corazón de Juan. Dice, había un hombre, no, versículo 3. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que es necesario que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Abre tu corazón y tus oídos. El que no naciere de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Versículo 3, versículo 4 dice, ¿cómo dice? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede hacer eso? Nicodemo, ¿eres tú viejo de ser maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Tienes tú ya, desde que Cephal Church fue fundada, y no sabes estas cosas? Y vienes aquí, tienes un mes y no sabes estas cosas. Tienes 10 años, 15 años y no sabes estas cosas. O si las sabes, gloria a Dios, porque ya eres un nacido de nuevo. Hermano, necesitamos nacer 2 veces. Una vez es cuando usted, ¿se acuerda, va? Cuando nació y su papá lo escribieron en el registro del estado familiar de la alcaldía de su ciudad natal. Pero ese es un nacimiento. Pero tiene que haber otro. Aquí está. Nicodemo no lo entendía siendo maestro de Israel. ¿Por qué? Porque los descendientes de Adán y Eva no entienden el juicio de Dios. No entienden el juicio de Dios. No entienden que tenía que morir un justo en la cruz. El único justo. Y su nombre es Jesucristo. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. No importa la religión que profese, no importa el nombre que tenga, necesitas a Cristo para nacer de nuevo. Y dice el versículo 5, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que os dije, es necesario nacer de nuevo. Vaya conmigo rápido, hermano. Ahí adelante unas paginitas. Juan capítulo 6, versículo 60. Amén. Antes de leerla, por favor, escúcheme un segundo. El Señor estaba hablando con los judíos, con sus discípulos, con los judíos y con parte de la multitud que había sido alimentada hacía unas horas, digamos. Habían comido más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y podría ser que unos 20,000. Y habían sobrado de los 5 panes y de los 2 pececillos, habían sobrado 12 cestas llenas. Estaban impresionados por la señal que el Señor hizo. Muchos hermanos, a veces, amigos nuestros, familiares, se asombran de lo que Dios ha hecho en su familia y dicen: wow, qué grande lo que Dios ha hecho contigo, hermana o hermano, qué grande lo que Dios. Y la mamá le dice: oh hijo, mira qué tremendo testimonio, grande es el poder de Dios. Pero no vienen a Cristo, no vienen, siguen en su vida. Te alaban por la fe que tú tienes y dicen: no, si yo tengo un hermano que es un ángel, yo tengo una hermana que es un ángel, ella y su familia son unos siervazos de Dios. Pero ellos, ni un dedito para el reino de Dios. Ya es tiempo que acabes de estar cercando el reino de Dios. ¿Qué dijo? ¿Lo puede traducir? Sí, que ya basta que andes cerca del reino de Dios. Está cerca, le dijo el Señor. ¿Se acuerda? Cerca estás,
pero no entró. Ya es tiempo que no estemos solo cerca. Hay que tomar la decisión por Jesucristo y nunca te vas a arrepentir. Este que está aquí tiene 34 años de haber tomado la decisión de seguir a Cristo. Y mi casa y mi familia vamos a servir al Señor hasta el fin, por la gracia y el poder de Dios. Por la gracia y el poder de Dios. Porque Él me sostiene como te sostiene a ti. Si el Señor me soltara, yo me voy para la playa el domingo y no vengo. Y si me gusta ese domingo, voy otro domingo. Y después voy a ir al estadio, ¿me entiende? A ver a la Alianza. Y si tengo ahorros, puedo ir hasta ver al Barça. Ahorro en unos 5 años, creo que puedo ir a ver al Barça o al Real. Si eso pasa conmigo, es muy probable que yo nunca nací de nuevo. Porque el Hijo de Dios, hermano, permanece en la casa de su Padre. Puede levantarse y caerse, puede tener debilidades, pero siempre vuelve a su Señor, pide perdón y está en la casa de Él para siempre, esperando en su gracia y en su misericordia. Amén. Aquí vemos, si usted compara, hermano, a la tsunamita y la compara con la samaritana, los cuadros son parecidos, pero lo que pasa es que usted me va a decir, no, porque la tsunamita era una santa. Mire, hermano, eso pasa allá afuera, que hay gente que es buena y se cree buena, porque es cierto, se lleva bien con todos, no le hace daño a nadie, pero no quieren la obra de Dios. Ayer se me pinchó una llanta y cuando salí con mi esposa, nos dice el vecinito de la par, mire, tienen llanta pacha. Y yo traté de cambiarla y no pude. Ya sabe que con los años. Entonces, bueno, mi hija nos consiguió un Uber y logramos que el Uber nos hiciera el favor de ir a traer a quien nos cambiara la llanta y todo. Y con ese muchacho que me cambió la llanta le hablé del Señor. Le pregunté cómo se llamaba y le dije yo que había una decisión. En la vida habían 2 tipos de decisiones. Una fácil y una dificilísima, le dije yo. ¿Cuál querés oír primero? La fácil. La fácil es decirle, Jesús, aquí estoy, un gran pecador, pero tu sangre tiene poder para borrar todos mis pecados y mis rebeliones y mis maldades. Perdóname, entra en mi vida, te recibo como Señor y Salvador, y a partir de hoy, hazme tu seguidor. Esa es la facilita, le digo, la fácil. Sí, me dio. Y la dificilísima es que tenemos de plazo nuestra vida sobre la tierra. Tenemos el plazo, los años que vivamos sobre la tierra para venir a Cristo y hacer esa cosa facilísima. Si eso no fuera dificilísimo, desde los 10 años estarías tú aquí. Pero quiero preguntarte, ¿a los cuántos años llegaste? ¿A los cuántos años llegaste a Cristo? Yo llegué como a los 21, 22 y todo reventado. Lamentablemente la cámara no puede acercar hasta aquí, pero tengo rajada la mano, cosida. Un accidente que tuve a los 16 años. Y estando ya muriéndome, me ahogaba. Y más que me trajeron un pick-up diesel. Ay, hermano, ¿por qué no nos trajeron en una ambulancia o algo? En ese tiempo no había mucho. En ese tiempo no habían ambulancias. Me metieron en un escarabajo y como ya a los 16 años ya me había estirado, ¿verdad? Me tuvieron que desenrollar, me sacaron del escarabajo y me metieron en un pickup Nissan Miller. ¿Y eso qué es? Es un Nissan viejito de aquellos tiempos, pero era Miller, quiere decir diésel. Nissan Junior, gasolina, ¿se acuerdan? Es que solo yo, vea. Solo yo, y aquí solo juventud alegre hay aquí. Gloria a Dios por eso. Me venía asfixiando con el humo. Y mi prima, que venía conmigo y me llevaba al hospital, porque ella fue la que me fue a sacar a la casa para que fuéramos a una propiedad de ellos. Y al regreso de ese lugar, en Rosario de la Paz, en el departamento de La Paz, al regreso en las curvas de Comalapa, fue el accidente. ¿Y por qué no se vino por la autopista? La estaban haciendo. No estaba terminada. Por eso nos fuimos por las curvas de Comalapa, solo a reventar nos fuimos ahí. Y cuando ya estaba
Mi prima decía, no te murás, Roberto, no te murás. Imagínense, me veía que ya no podía. No sabía que tenía 2 costillas fracturadas, incrustadas en mi pulmón, y había un derrame, una hemorragia interna, y ya no podía respirar. Y le dije al Señor, Señor, perdóname y dame otra oportunidad. Y el Señor me la dio. Y por eso estamos aquí, para que yo le hablara a usted de Cristo. Y antes de que se le termine el plazo, sobre la tierra, usted reciba a Cristo. Dice así el versículo 60 del capítulo 6. Dice, y al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, Señor, ¿quién la puede oír? ¿Qué palabra era? El Señor les había dicho que Él era el pan de vida que había bajado del cielo, que allá en el desierto Moisés les dio el maná, pero ese maná al siguiente día ya estaba podrido. No, yo soy el pan que bajó del cielo, y el que come mi carne y el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Estás loco, le dijeron. ¿Cómo vamos a comer tu carne, hombre? ¿Y cómo vamos a ver tu sangre, hombre? Y muchos de sus discípulos desde ese día volvieron atrás. Dura esta palabra. Y volvieron atrás. Y le pregunto, ¿y Pedro volvió atrás? ¿Y Juan volvió atrás? Ellos entendieron el misterio cuando el Señor en la Santa Cena partió el pan y les dijo, esto representa mi cuerpo, tómenlo. Y esto representa mi sangre, el vino, bébanlo. Y anúncienlo hasta que yo venga. Por eso nuestros pastores aquí, una vez al mes, o cuando el Señor le pone a nuestro pastor Javier, y aún nos ha dicho, si la quiere hacer en su casa, recíbala de aquí. Si Dios le pone en su casa, hágala. Para que nosotros aquí en Cephal Church comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre representada en el pan y en el vino o en la bebida de uva que tomamos. Usted y yo participamos de la mesa del Señor. Pero ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque el hombre no entiende el juicio de Dios. No entienden que el Señor les estaba hablando de su santa cena. Y entonces el versículo 60 dice, ya casi llegamos a esta parte. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Esa es la ofensa más grande que ellos recibieron. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Porque la palabra que Jesús les habló de darles su pan como carne y su bebida como su sangre, eso es la vida eterna, eso es creer en Él, aunque nunca lo hayas visto. Tomás dijo, no, si no meto mi dedo en el lugar donde estaba el clavo, ni meto mi mano en su costado, no creeré. Pero Tomás, si ya te dijimos, no. Lo digo así porque aquí hay unos que dicen no. Lo invita a venir a Cephal Church y dice no, para ser como esos. No, hombre, para eso mejor sigo aquí en mi casa. Y quiero decirle, hermano, que llegó el Señor y le dijo, ven, Tomás, pon tu dedo aquí, en el lugar de los clavos, y pon tu mano aquí. Y entonces Tomás cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, bienaventurados. Ahora que has tocado y has visto, has creído, bienaventurados todos aquellos, incluyendo los de Cephal Church 7, 9 y 11 y 5 de la tarde. Cuando dices amén, los que vienen los martes y los miércoles, bienaventurados porque sin ver creyeron. Amén. Hermano, Moisés rehusó a ser llamado príncipe, hijo de la hija de Faraón, y se fue con su pueblo a sufrir. Porque consideró mejor eso. Consideró recibir los vituperios de Cristo que quedarse en la gloria del Faraón. Y dice que se sostuvo como viendo el invisible. ¿Cuántos se sostienen como viendo el invisible en sus pruebas, en sus dificultades, en sus enfermedades, en sus lutos, en sus tristezas? ¿Cuántos se han mantenido agarrados del invisible?
el invisible es Cristo Jesús, hermano. Y dijo el Señor, y con eso los ofendió más todavía. Les dice, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Quiero decirle, hermano, que la carne para nada aprovecha. No lo vaya a entender mal. No significa, como decían los gnósticos, que el cuerpo no servía y que solo el espíritu había que cuidar. Esos están más equivocados que a saber quién, por no decir otro nombre. Pero el cuerpo, hermano, es templo de Dios. Amén. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Claro, es de Dios, ha sido comprado con su sangre preciosa. Amén. La carne tiene provecho si usted aprovecha a Cristo. Lo voy a decir otra vez. Esta carne tiene provecho si usted aprovecha a Cristo mientras están sus pies con vida sobre la tierra. Pero si usted rechaza a Cristo, de nada aprovecha su carne, su cuerpo. Dice el Señor, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y al final pierde su alma? Él puede decir, yo aproveché mi carne, pero Jesús dice, no, si no naces de nuevo, no tiene ningún provecho. Así tengas casas, bienes, lujos, viajes a Europa, a Australia, a África, a Asia, aunque tenga jet y camionetonas, y no me hables y te caiga mal cuando pase cerca de ti, porque me ves que soy un aleluya. Pero por la gracia de Dios tengo 2 nacimientos y voy a morir una vez, si Dios quiere. Si este cuerpo un día es abandonado por el Espíritu, va a volar a la casa de mi Padre, como muchos de nuestros amados seres queridos que ya partieron y que tenían a Cristo. Ellos están en la casa del Padre. Allá nos vamos a reunir con ellos, amén. Y este cuerpo va a ser levantado en gloria. Jesús en 3 días. Usted y yo, si el Señor nos llama y nuestros cuerpos van para jardines, no van a ser 3 días, va a ser un poco más, pero va a pasar igualito que a Él. Así como Él resucitó al 3er día y lo vio lleno de gloria, así usted va a resucitar. Así su pariente va a resucitar y lo va a volver a abrazar a su papá, a su mamá, a su hermano, a su abuelo, a su tío que tanto lo quería. Lo va a volver a abrazar. ¿Por qué? Porque usted aprovechó a Cristo. Porque la carne sin Cristo no sirve para nada. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y si muero tengo ganancia. Pero estas pobres personas, su familia, mis hermanos, mis hermanas, que están cerquita pero no quieren entrar al reino de Dios, ore por ellos, ayune por ellos, interceda por ellos, llore por ellos, gima por ellos. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, sufra por ellos. Sea sufrido con su papá y su mamá, con su suegra y su suegro. Aguántelos, 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 dice Pedro, por si quizá el Señor les conceda que sean liberados del yugo, del lazo del diablo, de quien están cautivos a su voluntad. Sufra por ellos, aguántelos con tal de traerlos a Cristo. No se pelee. Yo sé que usted tiene razón, pero vale más Cristo en su vida que la razón que usted pueda tener. Déjenlos que ganen la discusión, déjenlos que se queden con los bienes, déjenlos con tal de que vengan a Cristo y tengan un nuevo corazón. Por si quizá
el Señor les conceda que se arrepientan y sean librados del lazo del diablo, de quien están cautivos a voluntad de Él, dijo el Señor en Timoteo. Hermanos, termino con esto. Un compañero mío hace muchos años me contaba su testimonio. Estoy hablándole en 1991, mi primer trabajo que el Señor me dio. Él me dio su testimonio. Dice que a su casa llegaban los evangélicos y hacían reunión con su esposa y sus hijas. Y él se dio cuenta, alguien le dijo, y le dijo a su familia: no quiero venir a mi casa y encontrar a esos evangélicos aquí, porque si los llego a encontrar en la casa, a filazos y a machetazos los voy a sacar. Y un día estaban reunidos cantando alabanzas al Señor, y entró este compañero, y cuando lo vio, se fue directo al cuarto, y todos dijeron: a lo mejor viene y se integra. Pero lo que hizo fue irse a su cuarto, agacharse y sacar debajo de su cama su corvo, su machete, y les dijo: así que aquí están, les dijo, y empezó a sacarlo a filazos, como lo había dicho, y se fueron. A los pocos días tuvo un accidente de tránsito grave, y esos evangélicos que sacó a filazos con su esposa y sus hijas oraron por él, y el Señor lo levantó y volvió a su casa. Y cuando volvió a su casa, el día domingo, su familia iba para la iglesia y les dijo: ¿y por qué no me invitan? Yo quiero ir a agradecer lo que el Señor ha hecho conmigo. Y a la vuelta de los años, Dios lo llamó al pastorado. Se ordenó hace más de 25 años o 20 años y está sirviendo en una iglesia cerca de San Marcos, para la gloria de Dios. Alabe al Señor por su conversión. Alabe al Señor por su nuevo nacimiento. Alabe al Señor porque usted ha aprovechado su oportunidad de estar en este cuerpo. Pero ore por su familia, porque inquebrantable es la promesa del Señor. Cree en el Señor, tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Gracias.